Bueno, muy buen día, buenas tardes y buenas noches para todos los participantes alrededor de América y del mundo. Habemos dos que estamos desde Europa. Aquí son las 23 de la noche. Y el webinar de hoy vamos a enfocarnos en aspectos generales de esta pandemia por SARS-CoV-2 y sobre todo hablar de nuestra profesión y cómo vamos a poder hacer endoscopía. Tenemos invitados al doctor Julio Medina, infectólogo, profesor grado 5 de Uruguay, al doctor Elías Forero de Colombia, al doctor Alex Díaz Molina de Chile, la doctora Mariana Flichman de Argentina y Maite Herráez de España, quien es presidenta de la Sociedad Española de Endoscopía. Vamos a comenzar con la primera plática por el profesor Julio Medina de Uruguay. Las pláticas van a durar 15 minutos y tenemos 5 a 10 minutos de discusión a través del canal de YouTube. Se pueden hacer preguntas, las cuales podemos responder algunas durante las pláticas y las otras durante la sesión de preguntas. Así es de que me alegro de tener una sesión muy interesante y aprender mucho durante estas siguientes 2 horas más o menos. Así es que, profesor Julio Medina, por favor, lo invitamos a comenzar con su presentación. Muchas gracias, buenas tardes y buenas noches. Muchas gracias en primer lugar a la invitación, Nicolás, y al resto de los compañeros. Me ha pedido Nicolás que hable sobre aspectos generales de la pandemia por SARS-CoV-2, o sea, no voy a abordar el tema específico de su área, sino simplemente dar un panorama general para que se pueda comprender un poco mejor. A ver que voy a mover esto, que si no, no lo veo. Esta es la agenda de la presentación: historia de las pandemias, la historia de los coronavirus, epidemiología, manifestaciones clínicas, pronóstico, tratamiento y conclusiones. Voy a mover esto para acá porque si no me tapa mi pantalla. Antes se le llamaba plagas y bueno, ahora le llamamos pandemias. La mayoría de las plagas que tuvimos muchos siglos atrás eran por cólera o por la peste bubónica, pero en los últimos 100 y algo de años hemos tenido 5 pandemias en el siglo pasado. 4 fueron por influenza. Ustedes ven en rojo ahí a la izquierda los años de las 4 pandemias por influenza y la cantidad de fallecidos que generaron. Y en la última pandemia del 2009 por influenza tuvimos cerca de 500.000, según los CDC de Estados Unidos estimaron, de muertes en el primer año de circulación del virus H1N1 del 2009. Y tuvimos la pandemia por VIH-Sida, con 32 millones de fallecidos. Este año tenemos la nueva pandemia por coronavirus, que es la que estamos viviendo en este momento, ¿no? A ver qué... Se trancó la presentación, ahí pasó. Ahora, la humanidad, los científicos ya sabían que teníamos un problema en puerta. Esta es la lista de enfermedades infecciosas prioritarias que amenazan la seguridad sanitaria mundial. Esto fue publicado a mediados de diciembre del año pasado, y ustedes ven cómo 2 coronavirus nuevos, el MERS y el SARS, estaban dentro de la lista de patógenos potenciales para generar una amenaza sanitaria mundial. Finalmente resultó en un nuevo SARS, que se le llamó SARS-CoV-2, ¿no? Pero esa es la lista, en la lista aparecían ya como amenazas. Ahora, ¿por qué a tan pocos meses del descubrimiento de este nuevo virus estamos en la situación que estamos en este momento? Estos son datos de la Organización Mundial de Turismo del año 2009. Ustedes ven la cantidad de viajeros que hay en Europa, más de 700 millones, en las Américas 334 millones, bueno, en fin, son mucha gente viajando alrededor del mundo. Y para que ustedes tengan idea, el año pasado, el 29 de junio, 13 y 14 de julio, hubieron más de 200.000 vuelos en menos de 24 horas, en cada uno de esos días. Esto marca, de alguna manera, el impacto que genera el traslado de los humanos
y por qué un virus que aparece en China pocas semanas después está en el continente americano. Esta es una foto de la NASA, ustedes ven una foto real de los vuelos alrededor del mundo y se ven la intensidad de los viajes en Asia, en Europa y en América del Norte. Esta es una curva clásica de las pandemias. Hay una etapa de investigación, después se reconoce el evento, empieza a diseminarse, a propagarse el virus. Hay una etapa de aceleración, como ven ahí, luego tienen un pico, y luego se desacelera y uno empieza la etapa de preparación. La mayoría de los países en Europa están claramente en esta etapa ascendente, Estados Unidos también está en esta etapa de aceleración, la mayoría de los países en América Latina están aquí, o sea, como en las etapas iniciales, ni siquiera podemos decir ese concepto que se ha transmitido que es de achatar la curva, sino que nosotros ni siquiera en América Latina hemos logrado que esta etapa de aceleración se ha llegado a esta etapa, ¿verdad? Porque la mayoría de los países han confinado a sus habitantes. Por eso se ha amputado este crecimiento y lo que hacemos con esta supresión es trasladar esta curva hacia la derecha, la trasladamos en el tiempo. ¿Para qué? Para ganar tiempo implica que uno puede preparar mejor al sistema de salud, entrenar mejor a los equipos que van a asistir, conseguir más insumos, aumentar las camas de hospital, las camas de CTI. Pero para nada en América Latina tenemos que confiarnos que esto no nos va a suceder. Lo que hemos logrado es desplazar la curva hacia la derecha. En cuanto a los coronavirus, hay 4 que ya teníamos del siglo pasado, que tenían una patogenicidad inferior, que daban solo infecciones de las vías respiratorias altas, los tiene ahí esos 4 que aparecen en los estudios que pedimos de biología molecular habitualmente, y a la derecha los 3 coronavirus que han aparecido en este siglo. El SARS, que involucró 32 países con más de 8.000 casos y 754 muertes, el MERS, con 27 países comprometidos, sobre todo Medio Oriente, es donde sigue todavía el MERS circulando, con 858 muertes, y el tercer nuevo coronavirus de este siglo es el SARS-CoV-2. Algunas características de este virus es que es más transmisible que la influenza, que la gripe. La tasa de transmisión, el R0, es la capacidad del virus de un paciente infectado infectar a otros seres humanos es de entre 2 y 3. El modo principal de transmisión es la propagación de persona a persona a través de gotitas respiratorias, ustedes ya lo saben a eso. Puede haber transmisión desde personas presintomáticas o asintomáticas, y por supuesto a través de las superficies contaminadas en forma indirecta, cuando uno toca una superficie contaminada y luego se lleva la mano a las zonas húmedas de la cara. El periodo de incubación estimado promedio entre que un paciente se infecta y desarrolla síntomas es de 5 días, como lo ven ahí en la flecha, es promedialmente, pero hay un grupo que se puede desarrollar síntomas incluso hasta el día 15. O sea que esto tiene implicancias en cuanto a la cuarentena, cuando uno pone a los pacientes o los familiares en cuarentena, etcétera, ¿no? Desde el punto de vista epidemiológico, estos son datos del mapa que ustedes lo deben de conocer, que publica la Johns Hopkins en forma permanente. Hay más de 2.200.000 casos confirmados en este momento, con 151.000 fallecidos. A la derecha ustedes ven la curva a nivel mundial cómo va, claramente está en ascenso, y no parece frenarse por lo menos por unas cuantas semanas más. Las proyecciones para dentro de algunos días, estas son proyecciones realizadas el 15 de abril, para la próxima semana es que vamos a tener unos 2,5 millones, 2.600.000 casos confirmados en el mundo. ¿Cómo estamos en las Américas? Estos son datos al 14 de abril, datos de la Organización Panamericana de la Salud. Tenemos más de 600.000 casos, la mayoría están en Estados Unidos, como ustedes saben, con más de 25.000 fallecidos. Este dato ya cambió claramente, ¿no? Pocos días en la pandemia cambian claramente los datos. Este mapa que resumen de alguna forma los datos que les mostré anteriormente en la Johns Hopkins son los datos para América Latina, los países, la mayoría de los países, no todos, pero ustedes ven aquí
bueno, yo soy de Uruguay, ustedes ven que tenemos 502 casos confirmados con 9 fallecidos. No, para nosotros el primer caso confirmado fue el 13 de marzo. Pueden ver cómo está Brasil, más de 30.000 casos con 1.952 fallecidos. Estoy poniendo algunos ejemplos. O, por ejemplo, Colombia, 3.200 casos con 144 fallecidos. La letalidad, por lo que he visto, va entre 1,6 a 4 o 5% de la letalidad en los países de América Latina. La respuesta, la forma en que han abordado los países este problema ha sido muy variada. Por ejemplo, Argentina puso una cuarentena obligatoria, Uruguay no puso cuarentena obligatoria, pero sin embargo instó a que la población estuviera en sus domicilios y se acató en un 75%, se disminuyó la movilidad, y con eso tenemos estos datos que son buenos. Brasil creo que ha cambiado, no hay una respuesta homogénea para todo el país, si no he entendido mal. Los estados han hecho cosas un poco diferentes. Bueno, en fin, cada país ha ido por una estrategia diferente. Las manifestaciones clínicas, los síndromes clínicos que se asocian con COVID-19, que es como se le llamó a la enfermedad, aquí me voy a referir solo a adultos. Bueno, infección viral no complicada del tracto respiratorio superior, neumonía leve, neumonía grave, distrés pulmonar, sepsis o shock séptico. Y hay algo importante, hay complicaciones cardiovasculares, sobre todo en las formas severas y críticas, con injuria cardíaca aguda, falla cardíaca, shock cardiogénico, arritmias y tromboembolismo. Esta es la presentación clínica sobre los datos de 1.099 pacientes en China. La mayoría tienen infecciones, síntomas respiratorios altos y fiebre, o bajos, perdón, y altos no es muy frecuente. Tos seca y disnea es bastante frecuente, pero esto es importante. Hay síntomas extrarrespiratorios, como digestivos, como diarrea, vómitos, dolor abdominal, inapetencia, por supuesto hay cefaleas, confusión, trastorno del gusto, trastorno del olfato, conjuntivitis, trastornos, algunas lesiones cutáneas, artromialgias. Bueno, la presentación clínica es muy variada. Estos son datos de los británicos, algunos detalles interesantes. El tiempo promedio transcurrido desde que se inician los síntomas hasta la primera consulta es de 2 días. Hasta que el paciente se hospitaliza es promedialmente 6 días y fallece promedialmente el día 16. La duración de la hospitalización, como la ven ahí, es de 14 más menos 7 días, y la recuperación al alta es de 20 días promedio. Esto está marcando un poco no solo que se satura a veces el sistema de salud por la cantidad de consultas, sino que la permanencia del paciente dentro del sistema de salud es bastante prolongada, y eso es la otra pata que explica, digamos, la saturación del sistema, ¿no? Las fases de presentación clínica, hay una fase temprana, lo ven aquí a la izquierda, donde hay una replicación viral bastante intensa hasta el día 5 o 7, luego la fase pulmonar, donde empieza la neumonía, y luego la fase de hiperinflamación con respuesta inflamatoria del huésped, y aparece ahí el distrés respiratorio, la sepsis, el shock, ¿no? Ahí tienen los síntomas clínicos más frecuentes. En la etapa pulmonar, por supuesto, es la hipoxemia, y la paraclínica, donde se evalúan sobre todo los factores de riesgo de mala evolución para estos pacientes, que son la linfopenia mantenida, el aumento de los dímeros D, el aumento de la LDH, por supuesto la imagen patológica y progresiva, ya sea en la placa, en la tomografía o en la ecografía pulmonar, y luego hay otros marcadores de mala evolución como el aumento de la PCR, el aumento de la interleuquina 6, el aumento de la ferritina. Son todos elementos paraclínicos que van marcando la evolución del paciente. Desde el punto de vista imagenológico, por supuesto, tenemos la placa de tórax clásica. A la derecha ven las líneas B. La ecografía pulmonar es muy útil para hacer diagnóstico de estos pacientes y ver el compromiso pulmonar. La tomografía, y bueno, esto a la izquierda abajo es algo que ustedes conocen, es el compromiso también de la vía aérea. Brevemente, el compromiso pulmonar en este trabajo de 50 pacientes, donde la mitad eran infecciones moderadas. Esta es una tomografía normal de un niño de 13 años. Esta es una tomografía de una enfermedad leve. Ustedes ven aquí a la izquierda, en la imagen superior, cómo aparece una imagen
en vidrio deslustrado en un paciente de 37 años. Esta es una enfermedad moderada, ahí también se ve una imagen en vidrio deslustrado a la izquierda, y luego en la evolución van viendo en la imagen C y en la imagen D cómo aparecen tractos fibróticos cuando el paciente va mejorando. Esto ya es una enfermedad severa, ustedes ven el compromiso ya bilateral con extensión hacia los ilios pulmonares. Esta es otra imagen, perdón, esta es una imagen de un enfermo crítico, ustedes ven las lesiones extendidas en los 4 cuadrantes con imagen de compromiso incluso intersticial y alveolar. Desde el punto de vista pronóstico, les quiero destacar algo que ustedes ya saben: el 80% de los pacientes tienen una enfermedad leve, pero de estos que tienen una enfermedad leve, que son los que se manejan en domicilio, hay un 10 a 15% que van a evolucionar a una enfermedad severa, que representan más o menos el 14-15% de los casos. Y a la vez, estos pacientes están internados en salas de moderados, ¿verdad? Muchos de ellos son los que tienen neumonía, pero todavía no están críticos. Lo importante es que de estos pacientes que tienen una enfermedad severa y están en una sala de moderado, el 15 al 20% van a progresar a una enfermedad crítica, que finalmente van a ser el 5% y van a estar en una unidad de cuidados críticos. La letalidad global es tan heterogénea como del 1 al 13%. 13% tiene Italia, por ejemplo, ahora, y es multifactorial, y el promedio a nivel global es de 6.6%. El tratamiento, brevemente, hay 621 estudios en estos momentos enrolados en el Clinical Trials, de los cuales casi 400 son estudios con intervención, ¿sí? Estos son los tratamientos que hay por ahora. En Uruguay, por ejemplo, tenemos hidroxicloroquina, lopinavir ritonavir, que es un antiviral que usamos para el VIH, metilprednisolona. Se está planteando uso de plasma de convaleciente. No tenemos tocilizumab, pero no tenemos remdesivir, por ejemplo, que está en ensayo ahora. Estas son un poco el espectro, pero no hay ningún tratamiento aprobado todavía como realmente efectivo para tratar SARS-CoV-2. Una estrategia coherente es que en la primera parte, en la primera fase, se hagan tratamientos antivirales, mientras que en la etapa ya de hiperinflamación se pueda optar por metilprednisolona, por ejemplo, para desinflamar al paciente, o incluso plasma de convaleciente. Estos pacientes todos llevan isocoagulación y algunos podrían llevar anticoagulación. El día después, porque esta gráfica la habrán visto probablemente, es el impacto de la pandemia en el sistema de salud a medida que pasa el tiempo. Estamos analizando la parte violeta aquí, que es la primera oleada, la morbilidad y mortalidad inmediata por el COVID-19, pero hay una segunda oleada que son el impacto por restringir los recursos y que las condiciones, los pacientes con patologías urgentes no son tratados y evaluados en forma oportuna. Así hemos visto cómo colicistitis, apendicitis, peritonitis, neumonías comunitarias por neumococo son asistidas tardíamente, ¿sí? Luego tenemos una tercera oleada, que es el impacto de la interrupción de los cuidados sobre las condiciones crónicas. Todo lo que se está dejando para después, eso va a impactar en el sistema de salud posteriormente. Y por supuesto el trauma, la cuarta oleada, el trauma psicológico, enfermedades mentales, el síndrome de desgaste. Hay bastante de esto en el personal de salud, ¿verdad? Las conclusiones es que el SARS-CoV-2 es más transmisible que el SARS y que la influenza. La tasa de letalidad que dijimos promedio es de 6.6. Es de suma importancia estratificar correctamente la severidad del paciente para hacer un tratamiento correcto. Los síntomas predominantes son los respiratorios, pero también hay extrarrespiratorios. La tomografía no es que muestra una neumonía intersticial, lo que ve primero es una imagen en vidrio deslustrado en áreas periféricas. 2 de cada 10 pacientes van a tener una enfermedad severa o crítica, y hay factores que están asociados a peor evolución, como la edad y la sumatoria de comorbilidades. No existen aún tratamientos aprobados específicos para COVID-19, y en caso de indicarse tratamiento hay que solicitar consentimiento informado al paciente. Esto es muy dinámico y por supuesto todos los días van cambiando las recomendaciones. Muchas gracias. ¿Estuve bien con el tiempo? Excelente. Muchas gracias.
Profesor Medina, Julio, excelente plática. Tenemos un tiempo para unas preguntas. Y una de las primeras es la inmunidad de rebaño que tanto se está hablando en todos lados, inclusive por virólogos expertos. Y quisiéramos saber cuál es la lógica de este concepto, porque como enseñaste al principio, en todas las plagas que han habido de la humanidad, no logro encontrar ninguna donde esto fue un concepto donde se esperó que se diera una inmunidad a cualquier bacteria o virus y con esto poder salir de la pandemia. Es muy interesante tu pregunta. No hay una respuesta clara porque hay dos problemas con esa pregunta para poder responderla correctamente. Uno, no sabemos cuántos de los pacientes que adquieren infección desarrollan inmunidad. Y además no sabemos cuánto va a durar esa inmunidad. Como esas dos variables no están claras, el concepto de inmunidad de rebaño también se resquebraja de alguna manera. No es una mala teoría, porque además, como no vamos a tener vacunas hasta dentro de 18 meses, según los datos que tenemos, y tampoco aparecen tratamientos claros, es lógico que no se pueda confinar a las personas tanto tiempo. Entonces, parece razonable que algunos se van a ir infectando, y que de alguna forma se va a ir generando algo de inmunidad de rebaño. Pero no tendría que ser per se la estrategia, digamos, que esa sea la estrategia. Creo que va a ser la consecuencia de lo que va a ir pasando, pero tal vez no debería ser mirada como la estrategia a seguir, porque es muy peligroso hacer eso, porque no todos los países, y sobre todo América Latina, no logramos tener, no todos tienen sistemas sanitarios sólidos y robustos como para poder tolerar un grupo importante de población infectándose, ¿verdad? Entonces, es un problema el concepto, pero no es malo, pero es difícil de llevarlo a cabo, ¿no? Perfecto. Porque esto va con otra pregunta que entró, que dice que en varios países ya se sabe más o menos qué porcentaje de la población ha sido infectada. Han habido exámenes de prevalencia en donadores de sangre en Holanda, donde 3% eran positivos para SARS-CoV-2. En Italia también han habido datos de donadores hasta el 15%. Y así vemos que hay entre un 3 a 15% de pacientes infectados, inclusive en países donde la pandemia ha sido bastante fuerte. En Nueva York también ya tenemos algunos datos donde se habla que hay un 5% de la población afectada. ¿Qué piensas acerca de estos resultados tan bajos acerca del porcentaje de anticuerpos positivos, especialmente cuando algunos países consideran usar un pasaporte inmunológico para poder salir de la... Sí, Alemania creo que está pensando en un pasaporte inmunológico, ¿verdad? No, son demasiado bajos. Ustedes entenderán que para que se genere un efecto rebaño, o sea, que un porcentaje de la población esté inmunizada para de alguna forma proteger al resto que no está inmunizado, tiene que ser un porcentaje mucho más alto, probablemente más del 40% para que tenga un efecto beneficioso real. Esto es como si uno pensara en una vacuna. ¿Qué es lo que quiere una vacuna? Por lo menos más del 50-60%, como hacemos con el influenza, de inmunidad para poder tener un efecto real, digamos. Por supuesto que en otras vacunas queremos mucho más efecto, pero eso es muy poquito. Imagínense en que para la situación que han vivido Estados Unidos y varios países de Europa, tener solo ese porcentaje de inmunizados es muy bajo. Realmente parecería que la estrategia no va a ser suficiente por ese camino, digamos, ¿no? Bueno, muchas gracias, Julio.